Mi padre obtuvo la custodia de mis hermanos solo porque me parezco demasiado a mi madre biológica, a quien odiaba. Revelé la verdad de que él había mentido diciendo que yo no era su hijo biológico. Mi padre obtuvo la custodia de mis hermanos únicamente porque yo me parecía demasiado a mi madre, pero mis abuelos creen que es justo que me dejen la mayor parte de su herencia por haberme abandonado. Soy una mujer de 22 años y hace poco recibí una noticia increíble, aunque ha empezado a causar serios problemas en mi vida. Es un tema bastante delicado y por eso vengo aquí, porque no he encontrado otro lugar donde pueda pedir consejo. No tengo una familia con la que me sienta cercana y mis amigos están divididos en cuanto a este asunto. Les pido que lean esto con paciencia, ya que el post podría ser largo. Prometo no agregar detalles aburridos o innecesarios, solo quiero proporcionar algo de contexto para que puedan entender el origen de todo este lío. Nunca he tenido una relación cercana con mi familia y no ha sido por elección propia. Todo comenzó cuando yo tenía 13 años. Mi madre fue descubierta teniendo una aventura. Mi padre, comprensiblemente, se enfureció y eso llevó al divorcio de ambos. Sé que estas situaciones son bastante comunes y, a pesar de todo, muchos padres divorciados intentan criar a sus hijos juntos. Pero en mi caso, eso no sucedió. Mi padre no quería ningún tipo de relación con mi madre, ni siquiera por nosotros. Su único objetivo era eliminarla completamente de su vida. Lo peor es que tuvo la suerte de que mis 3 hermanos mayores, Jordan, de 26 años, Katy, de 24, y Hailey, también de 24, se pusieran de su lado. Ellos, al ser bastante mayores que yo, ya tenían sus propios juicios sobre lo que ocurrió. Estaban completamente disgustados con nuestra madre y decidieron irse con mi padre, dejando a mi madre completamente sola. En cuanto a mí, también me sentía enojada con mi madre. No quería vivir con ella, pero eso ni siquiera fue una opción. Mi padre dejó claro que no iba a llevarme con él. La razón era tan absurda como cruel. Me parecía demasiado a mi madre, y él no quería tener que verla reflejada en mí todos los días. Básicamente, me consideraba un recordatorio incómodo del pasado, así que decidió que lo mejor era alejarme de su vida. Imaginen cómo me sentí. No solo estaba devastada por el divorcio, sino también porque mi propio padre me rechazaba como si fuera un objeto viejo del que quería deshacerse. Intenté suplicarle que no me abandonara, pero no sirvió de nada. Ignoraba mis llamadas y mensajes, incluso bloqueó mi número. Mis hermanos también me dieron la espalda. No querían tener ningún contacto conmigo, pues no soportaban que me hubiera quedado con mi madre. Nunca entendí qué esperaban que hiciera. Traté de hablar con ellos, pero solo recibí rechazo. Me bloquearon en redes sociales y me dijeron que me mantuviera alejada de sus vidas. Después de varios intentos fallidos, finalmente tuve que aceptar la situación. No podía hacer mucho más cuando ellos no querían saber nada de mí. La familia materna tampoco nos apoyó. La única conexión familiar que se mantuvo fue con mis abuelos paternos. Ellos, a diferencia del resto, se preocupaban por nosotras y nos ayudaban de vez en cuando. Mi madre, por otro lado, estaba emocionalmente destrozada después del divorcio. No luchó por recibir pensión alimenticia ni por ningún acuerdo justo. Simplemente aceptó todo lo que el abogado de mi padre le presentó, demasiado temerosa de causarle más problemas. Mi madre había sido ama de casa toda su vida, y sus oportunidades laborales eran prácticamente nulas. Se dedicó a trabajar en 2 empleos mal pagados durante varios años, hasta que su salud no le permitió continuar. 4 años después, mi padre volvió a casarse y mi madre, que ya estaba al límite, cayó en una fuerte adicción a las drogas. La situación económica era desesperante. Apenas sobrevivíamos gracias a la ayuda ocasional de mis abuelos, pero no era suficiente. No voy a relatar toda mi historia porque no estoy buscando lástima, sino consejos. Mi madre falleció cuando yo tenía 19 años debido a las drogas. Intenté ayudarla, la llevé a centros de rehabilitación, pero nada funcionó. Desde los 14 años empecé a trabajar para ayudar con los gastos de la casa, lo que me obligó a descuidar mis estudios. A duras penas logré terminar la secundaria, pero sabía que la universidad era un sueño imposible. Me enfoqué en trabajar y a día de hoy tengo un empleo decente. Sin embargo, mi situación sigue siendo precaria. Vivo en un apartamento pequeño y compartido, y aunque no me estoy quejando, quiero que sepan cuál es mi realidad. Recientemente, mis abuelos me sorprendieron con una noticia. Han decidido dejarme el 80% de sus bienes en herencia. No lo esperaba, ya que asumía que se dividiría entre mi padre y mis hermanos, pero mis abuelos me explicaron que querían compensarme por todo el abandono y la falta de apoyo que sufrí. No puedo expresar lo agradecida que me sentí. Por primera vez, alguien reconocía el dolor que había soportado. Sentí que, por fin, alguien valoraba mi existencia. Creo que es justo recibir esta herencia porque, a diferencia de mis hermanos, yo nunca tuve el apoyo de nuestro padre. Ellos siempre tuvieron una figura paterna a su lado, mientras que yo fui completamente abandonada. Por supuesto, mis hermanos no tardaron en enterarse y comenzaron a atacarme en redes sociales. Me han llamado egoísta, codiciosa y cosas peores.
Incluso mi padre se unió a las críticas, exigiéndome que comparta la herencia con ellos. Algunos de mis amigos también piensan que debería repartir el dinero, pero yo no estoy tan segura. Creo que tengo derecho a quedármelo. Sin embargo, la presión es enorme y estoy empezando a dudar. Antes de tomar una decisión final, necesito escuchar opiniones. ¿Estoy equivocada por querer quedarme con la herencia? Edición. Siento que es necesario aclarar algunos comentarios que he recibido repetidamente. No critiquen a mis abuelos por no haber intervenido antes. ¿De verdad creen que ellos sabían todo lo que estaba ocurriendo? Ellos hicieron lo posible por obligar a mi padre a asumir su responsabilidad económica. Lo presionaron, lo amenazaron e incluso recurrieron al chantaje emocional, pero nada funcionó. Mi padre estaba absolutamente decidido a no pagar ni un solo centavo para mi manutención. Y no soy el resultado de una aventura amorosa. Soy, sin ninguna duda, hija legítima de mi padre. Él mismo se aseguró de realizar una prueba de paternidad para confirmarlo. En cuanto a mi madre, prefiero no hablar mal de ella, especialmente porque ya ha fallecido. Aún así, soy consciente de que sus decisiones estuvieron lejos de ser las mejores. No estoy aquí para defender sus errores. Ella pudo haber demandado a mi padre para que cumpliera con sus obligaciones legales de manutención, pero no lo hizo. Se sentía culpable por haberle sido infiel y, por alguna razón, no quería causarle más problemas. En el fondo, creo que todavía albergaba la esperanza de que, tras un tiempo de sufrimiento y arrepentimiento, mi padre regresaría con ella. Sin embargo, esa ilusión se desmoronó cuando él anunció su compromiso con otra mujer. Fue entonces cuando mi madre perdió la cordura y comenzó a consumir drogas. No culpo a nadie por la muerte de mi madre. Al final, fue el resultado de sus propias malas decisiones. Mi padre siempre fue claro al decir que nunca volvería con ella, pero mi madre se aferró a un sueño imposible. Nunca entenderé por qué le fue infiel si lo amaba tanto. Es un misterio que probablemente nunca se resolverá. Algunos también me han preguntado por qué no denuncié el abuso de drogas de mi madre, considerando que claramente no era un ambiente saludable para crecer. La verdad es que no fue una decisión fácil. Había muchas razones detrás de mi silencio. Primero, no quería abandonar a mi madre cuando estaba en su peor momento. Sabía que si la dejaba sola, las cosas podrían empeorar drásticamente y ella probablemente habría muerto aún más rápido. Sí, mi madre cometió errores, pero al menos nunca me abandonó como lo hizo mi padre. Además, si me hubiera enfrentado a todas las personas que me hicieron daño, incluso en pequeñas formas, probablemente estaría sola, tirada en alguna calle sin rumbo ni apoyo. Elegí quedarme y soportar la tormenta porque al final del día mi madre seguía siendo la única persona que me dio algo parecido a un hogar, con todos sus defectos incluidos. Actualización 1. Voy a ser honesta, estaba totalmente preparada para que todos aquí me llamaran idiota. Pero, sorprendentemente, la mayoría me ha dicho que no estoy equivocada. La verdad, no me esperaba esto en absoluto. Durante las últimas semanas, he recibido una avalancha de mensajes de texto de al menos 4 personas diferentes, llenos de insultos y descalificaciones. Incluso algunos amigos se pusieron de su lado. Eso me hizo dudar de mí misma. Por eso agradezco tanto haber venido aquí y pedir consejo. Estaba al borde de ceder ante la presión. Muchos de ustedes dejaron comentarios amables y me desearon lo mejor. De verdad, me emocionó mucho. Ojalá pudiera recibir todos esos abrazos que me ofrecieron. Hace mucho tiempo que no recibo un abrazo significativo de nadie, excepto de mis abuelos. Anoche lloré leyendo sus comentarios, pero fue un llanto liberador, de alivio. Tenían razón al señalar que una parte de mi resistencia a compartir mis sentimientos viene de esa sensación de abandono que llevo cargando. Es un problema serio en mí, y todo proviene de lo que pasó en mi infancia. Intenté sonar indiferente en mi publicación original, pero la verdad es que no soy tan fuerte como aparento. Mi padre era mi héroe, yo lo admiraba profundamente y también era muy cercana a mi madre. Tenía una buena relación con mis hermanos, al menos cuando era más joven, porque soy la menor de todos. Sin embargo, todavía no entiendo por qué ellos decidieron volverse en mi contra. Sí, me quedé con mi mamá, pero no tenía otra opción. ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Que me entregara al sistema de acogida? Ya he explicado por qué nunca denuncié los problemas de drogadicción de mi madre. Nadie tiene idea de lo terrible que era su situación. Se desmayaba en cualquier momento, iba a trabajar drogada, y estoy segura de que sus jefes no la despidieron solo porque les daba lástima. Varias veces la encontraron inconsciente en el estacionamiento del restaurante, y el gerente me llamaba para que fuera a buscarla. Incluso me ofrecían una comida gratis cuando ocurría eso. En una ocasión llegaron a considerar llamar a los servicios de protección infantil, pero les expliqué que no quería que lo hicieran, que no tenía a nadie más que pudiera hacerse cargo de mí. Mis abuelos, por su delicado estado de salud, no podían asumir la custodia y dudaba que otros familiares se ofrecieran. Todos temían enfrentarse a mi padre. La familia de mi madre se distanció completamente de nosotros tras el divorcio. Nadie quería involucrarse.
Además, quiero aclarar algo que mencioné brevemente en la edición anterior. Mi padre me hizo realizar una prueba de ADN. Lamento si esto fue un shock para algunos, pero no lo mencioné en el post original porque ya era una historia bastante sombría. No quería alargarla más de lo necesario. Pero sí, mi padre me sometió a una prueba de paternidad. Desde que descubrió que mi madre le había sido infiel, empezó a tener dudas sobre si yo era realmente su hija. Con el tiempo, se fue alejando emocionalmente de mí. Aunque me di cuenta, nunca lo enfrenté. De hecho, sentía lástima por él. Comprendía su dolor y estaba de su lado, hasta que comenzó a tratarme como si yo no valiera nada. Cuando me pidió que hiciera la prueba, acepté de inmediato, creyendo que eso calmaría sus sospechas. Los resultados confirmaron que yo era su hija biológica, pero él nunca cambió su actitud. No había nada más que pudiera hacer. Ya había suplicado y llorado demasiado. Mis abuelos intentaron mediar. Me invitaban a reuniones familiares con la esperanza de que pudiéramos reconciliarnos, pero mi padre y mis hermanos amenazaban con no asistir si yo iba. Mis abuelos querían defenderme, pero decidí no ir más a esos eventos. No quería ser la causa por la que se perdieran momentos con su hijo y sus otros nietos. Es irónico, ¿verdad? Durante años, después del divorcio, me odié a mí misma y sufrí una crisis de identidad. Me veía como el recordatorio viviente del fracaso matrimonial de mis padres. Fue una sensación horrible, y me costó mucho superarla. No les voy a mentir, mi madre me ayudó a enfrentar esos pensamientos. Pudo haber sido infiel, pero en algunos momentos intentó ser una buena madre. Al menos me brindó más apoyo del que jamás recibí de mi padre. Duele reconocerlo, pero es la verdad. Sin embargo, nada de esto es culpa mía. Gracias a todos ustedes por recordármelo. Y no se preocupen, no voy a darles ni un solo centavo. Este es el dinero de mis abuelos y ellos tienen el derecho de decidir quién lo recibe. Ni mi padre ni mis hermanos tienen derecho a exigir nada. Pronto les enviaré un mensaje firme pidiéndoles que dejen de acosarme y luego los bloquearé. Estoy cansada de vivir con miedo. Actualización 2. He regresado porque necesito más ayuda. Pensé que con solo enviar un mensaje a mi padre y a mis hermanos todo terminaría ahí, pero claramente no fue así. Les envié un mensaje pidiéndoles que me dejaran en paz, pero no han parado. Al final, tuve que contarles todo a mis abuelos porque ya no puedo seguir encubriéndolos. Creo que mis abuelos ya sospechaban algo, ya que me llamaron para preguntarme si mi padre y mis hermanos me estaban molestando. Esta vez no oculté nada y les dije toda la verdad. Ahora mis abuelos me dicen que han organizado una reunión familiar con todos. Por lo visto, mi padre y mis hermanos han aceptado asistir para hablar del asunto. Será la primera vez que los vea en 5 años. No sé cómo me siento al respecto, la verdad es que me incomoda bastante la idea de volver a verlos. Mis abuelos están insistiendo en que asista, aunque no entiendo muy bien por qué. Me han mencionado que la nueva esposa de mi padre también estará presente. Será literalmente la primera vez que la vea en persona. No tengo ni idea de qué decirle ni si siquiera habrá oportunidad para que hablemos. Solo de pensar en todas las acusaciones e insultos que me han lanzado me siento ansioso. Mis abuelos me aseguran que intervendrán si las cosas se descontrolan, pero aún así no estoy seguro de querer ir. Muchos de ustedes me han sugerido terapia, y he seguido su consejo. Ya he programado una sesión. Es carísima, pero por suerte mi seguro la cubre. No sé por qué no lo había considerado antes. Supongo que estaba demasiado enfocado en sobrevivir día a día, sin pensar en mejorar mi salud mental. Ahora que lo pienso, también decidí cortar lazos con algunos amigos que me estuvieron criticando por el tema de la herencia. Entiendo que ellos tienen relaciones maravillosas con sus familias y jamás se atreverían a hacer lo que yo estoy haciendo. Pero mi situación es completamente diferente. En lugar de intentar entender mi perspectiva o mostrar algo de empatía, me atacaron, llamándome egoísta y avaricioso. Y bueno, tienen razón en una cosa. No necesito personas así en mi vida. Los he bloqueado a todos en cada plataforma posible. También bloqueé a mi padre y a mis hermanos, aunque de alguna manera siempre encuentran una forma de contactarme. Por ahora, me encuentro atrapado en este dilema sobre si asistir o no a esa reunión familiar de la que mis abuelos no dejan de hablar. A veces siento que mi perspectiva es demasiado parcial, así que quizás sus opiniones puedan ayudarme a tomar una decisión final. Actualización 3. Muchos de ustedes me recomendaron asistir a la reunión familiar por diversas razones. Leí con atención todos sus comentarios y reflexioné mucho antes de tomar una decisión. Al final decidí ir, y tengo que decir que fue lo mejor. Gracias por sus consejos. Ahora bien, esta actualización será un poco larga, pero intentaré mantenerla lo más breve posible. Les adelanto que, aunque no se resolvió nada, muchas verdades salieron a la luz. Poco a poco, empiezo a comprender por qué mis abuelos insistieron tanto en que nos reuniéramos. Sinceramente no sé qué habría pasado si no hubiera asistido. Me tomó una semana entera decidirme a enfrentar a mi padre y a su familia. Antes de la reunión tuve que asistir a mi primera sesión de terapia de emergencia. Admito que eso me ayudó a calmarme un poco.
Ahora también estoy medicada debido a la ansiedad severa que sufro, y aunque no es la solución definitiva, los medicamentos han sido de gran ayuda. Llegar a ese encuentro y ver a todos juntos después de tantos años fue como una escena sacada de una película extraña. Debería dejar de referirme a ellos como mi familia en este punto, pero simplemente no puedo. Parte de mí esperaba un ambiente hostil, pero otra parte seguía aferrada a la ilusión de que las cosas no fueran tan tensas. Sin embargo, verlos de nuevo rompió mi corazón. La conversación comenzó, como era de esperarse, con acusaciones hacia mis abuelos por parte de mi padre y mis hermanos. Todo giraba en torno a la herencia. Alegaban que la distribución era injusta, especialmente porque decían que había otros nietos que también debían ser considerados. Yo permanecí en completo silencio porque, para ser honesta, nadie me estaba dirigiendo la palabra. Fue una de las situaciones más incómodas y humillantes que he vivido. Durante la discusión, noté que la nueva esposa de mi padre me observaba con cierta simpatía, aunque no se atrevió a decirme nada. Mientras tanto, mi padre evitaba mirarme y continuaba discutiendo acaloradamente con mis abuelos. Hubo un momento en el que pensé que había cometido un error al ir. Estaba a punto de levantarme y decirles a mis abuelos que me marchaba, pero algo cambió de repente. Todo ocurrió cuando mis abuelos les recordaron a mis hermanos que, dado que mi padre nunca había pagado pensión alimenticia, yo tenía derecho a una compensación. Mis hermanos parecieron sorprendidos por esa declaración. Dijeron que, según ellos, nuestro padre había estado enviando grandes sumas de dinero en concepto de pensión y manutención para mi madre. En ese momento, mi atención se centró completamente en la conversación, ya que sabía que eso era una mentira total. Mi madre nunca le pidió ninguna pensión, ni tampoco quiso pelear por los bienes tras el divorcio. Ustedes ya conocen la historia sobre la falta de apoyo económico. Resulta que mis hermanos habían sido engañados, llevados a creer que mi madre había arruinado económicamente a mi padre después del divorcio. Mis abuelos corrigieron esa versión de los hechos, pero lo que vino después me dejó sin palabras. Mis hermanos soltaron un comentario que decía que no debían esperar nada porque yo no era hija biológica de nuestro padre. Los abuelos, visiblemente molestos, les preguntaron qué querían decir con eso. Ellos respondieron que nuestro padre siempre les había hecho creer que yo era producto de una relación extramarital. Entonces, mis abuelos revelaron una verdad que ni siquiera yo sabía. Ellos habían confirmado mediante una prueba de ADN que yo era hija biológica de mi padre. El shock fue total. Mis hermanos no podían creerlo, y yo tampoco. Pero quien se veía más afectado era mi padre. Estaba pálido, con una expresión de puro pánico, mientras su esposa le preguntaba insistentemente si todo eso era cierto. Para resumirles, descubrimos que mi padre les había mentido a todos, había inventado que yo era fruto de una infidelidad, que mi madre y yo lo manipulábamos para que regresara con ella y que lo acosábamos exigiendo más dinero. Según su versión, esa era la razón por la que él se había distanciado de mí. Escuchar todo esto fue como recibir una puñalada en el corazón. En ese momento me di cuenta de que mi padre, por el simple hecho de no querer enfrentarse a las críticas, me había borrado de su vida mediante mentiras y manipulación. Me convirtió en la villana ante mis propios hermanos y ante su nueva familia. ¿Qué clase de padre maravilloso hace algo así? No pude soportar quedarme más tiempo. Me levanté y salí de la casa. Mis hermanos y la esposa de mi padre intentaban obtener respuestas, pero él simplemente se quedó sentado, mirando al suelo en completo silencio. Mientras me iba, escuché a mi hermano mayor llamándome para que me quedara, pero mi abuela le pidió que me dejara tranquila. Ahora estoy en casa, escribiendo esta actualización. Han pasado varias horas y no he recibido noticias de mis abuelos. No sé cuánto tiempo se quedaron mis hermanos ni si las cosas empeoraron después de mi partida. Sinceramente, no me siento nada bien en este momento. Lo único que tengo claro es que jamás volveré a hablar ni a ver a ese hombre. A algunos de ustedes que antes lo defendían y me criticaban por no ser comprensiva, les pregunto, ¿qué opinan ahora? Creo que he perdido para siempre cualquier rastro de amor o respeto que alguna vez sentí por él. Es la primera vez en mi vida que realmente me alegra no tener contacto con ese ser despreciable. Todavía hay muchas cosas que debo procesar, y trataré de trabajar todo esto antes de mi próxima sesión de terapia. Solo quería desahogarme un poco aquí, ya que ustedes siempre han sido tan comprensivos y solidarios. Al menos algo positivo salió de esta reunión. Ahora conozco la verdad, y los demás también. Actualización 4. Han pasado algunos días, y quiero compartir con ustedes algunas cosas importantes. Antes que nada, de todo corazón, gracias a todos los que me enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos. No tienen idea de cuánto me han ayudado sus palabras en medio de todo lo que he vivido. La verdad es que no cuento con muchas personas a mi alrededor cuando las cosas se ponen difíciles. Mi círculo de amigos se ha reducido a solo 2 personas y tampoco estoy en una relación sentimental. Por eso, sus mensajes significaron mucho más de lo que pueden imaginar. Después de mi última actualización, fue un caos emocional.
Sinceramente estuve a punto de perder la cabeza. No lo mencioné antes, pero estuve completamente destrozado, llorando sin parar. Todavía me pasa a veces. Me inundan las lágrimas de repente y el dolor se vuelve insoportable. Es una mezcla de rabia y tristeza profunda. Sin embargo, a pesar de todo, algo positivo surgió en medio de este desastre. Hace unos días, mis hermanos decidieron contactarme nuevamente. Al parecer, consiguieron mi número de teléfono a través de mis abuelos y me enviaron mensajes desde un número nuevo. Esta vez, los mensajes fueron extensos y llenos de disculpas sinceras. Me pidieron perdón por haber creído todas las mentiras que mi padre les había contado. Cada uno de ellos expresó su arrepentimiento por la forma en que me habían tratado, y me aseguraron que ahora reconocen que tengo pleno derecho a la herencia. Incluso me prometieron que nunca más me pedirían ni un solo centavo de ella. Lo único que desean es recuperar la relación conmigo. Me dijeron que quieren ser parte de mi vida otra vez y están dispuestos a comenzar desde cero, si es necesario. Después de leer sus mensajes, me invadió una ola de emociones encontradas. Por un lado, entiendo que mi padre los manipuló por completo, pero eso no quita el hecho de que me duele mucho que nunca intentaran averiguar la verdad. Ninguno de ellos se tomó el tiempo para preguntarme mi versión de los hechos. Aún siento enojo y mucho dolor por la manera en que me trataron durante tantos años. Pero, por otro lado, no puedo negar que todavía quiero estar cerca de ellos. Solíamos tener una relación maravillosa. Yo era el más pequeño del grupo, el que todos cuidaban y consentían. Aún anhelo ese vínculo. Sé que es demasiado pronto para una reconciliación completa, así que les dije que necesito tiempo. Les expliqué que quiero espacio para poder perdonar y sanar todas las heridas. Ellos respondieron de forma comprensiva y me dijeron que esperarían el tiempo que fuera necesario. También hablé con mis abuelos. Me comentaron que ya sospechaban que mis hermanos y la esposa de mi padre habían sido víctimas de las mentiras que él les había contado. Por eso insistieron tanto en organizar una reunión familiar para que mi padre no tuviera la oportunidad de ocultar nada más. No hablamos demasiado sobre él después de eso, pero mis abuelos me mencionaron que ahora está teniendo problemas en su matrimonio. Por ahora, es todo lo que sé. Actualización 5. Regresé aquí porque muchos de ustedes me han estado enviando mensajes privados. Lo siento mucho por haberlos dejado en suspenso. Han pasado varias cosas, he estado ocupada y, sinceramente, también olvidé actualizar. Por cierto, si viven en Nashville y buscan un trabajo en ventas, no duden en contactarme. Ustedes me han ayudado mucho y me gustaría devolverles el favor si puedo. Ahora, sé que están deseando saber qué ha pasado con mi familia, así que aquí les cuento todos los detalles. He vuelto a tener contacto con mis hermanos. No es como si de repente todo hubiera regresado a ser como antes. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Sin embargo, nos estamos viendo una vez por semana y ya conocí a sus parejas. Ninguno de ellos está casado todavía, por cierto. También hemos decidido asistir juntos a terapia familiar para intentar reconstruir nuestra relación. Nos dimos cuenta de que no sería posible restaurarla completamente por nuestra cuenta. Un poco de ayuda externa nunca está de más, ¿no? Hasta ahora solo hemos tenido una sesión, pero se sintió bien. Estoy optimista de que las cosas mejorarán entre nosotros, aunque nuestra relación nunca vuelva a ser como era antes. La semana pasada, los 4 visitamos la tumba de mi mamá. Ellos no asistieron a su funeral, así que esta visita era algo que necesitábamos hacer juntos. Fue una experiencia agridulce, para decirlo menos. Espero que, donde sea que esté mi madre, se sienta feliz al saber que sus hijos están de nuevo juntos e intentando reparar los lazos rotos. Ahora, sobre mi padre, el karma le ha pasado factura. En este punto, no creo que nadie sienta lástima por él. Todos mis hermanos han cortado contacto con él, al igual que mis abuelos. Su esposa ha solicitado el divorcio porque, según me dijeron mis hermanos, ella no tenía idea de que estaba casada con un hombre tan despreciable. Por lo visto, es una buena mujer que no pudo tolerar lo que mi padre me hizo. Se sintió tan disgustada que esa misma noche empacó sus cosas y se fue de la casa. No ha vuelto desde entonces. Ya presentó los papeles del divorcio y planea seguir adelante con ello. Habiendo pasado por mi propio infierno, puedo imaginar lo que sintió esa mujer al descubrir que su esposo había mentido y manipulado a sus propios hijos para ponerlos en mi contra. Al principio mi padre estaba furioso y culpaba a todos los demás por sus desgracias. Sin embargo, ahora está desesperado tratando de reconciliarse con todos porque no quiere quedarse solo. Incluso intentó contactarme usando un número diferente, pero lo bloqueé después de su primer mensaje. Está teniendo un momento muy difícil ahora que ha perdido a todos en su vida. Este hombre siempre ha temido la soledad, lo cual explica por qué manipuló a mis hermanos para que se pusieran de su lado desde un principio. Pero la vida es irónica. Ahora está enfrentando exactamente lo que más temía. No siento ninguna pena por él. Para mí, está muerto. Mintió sobre mi origen y trató de hacerme pasar como la hija de una supuesta infidelidad.
Pues bien, felicidades para él, porque ahora ya no me considero su hija. Tengo a mis abuelos y a mis hermanos, y eso es lo que realmente importa. A pesar de todo el caos, mi vida ha mejorado de maneras inesperadas. Claro, tengo traumas nuevos con los que lidiar, pero estoy trabajando en sanar. Me siento fuerte y lista para seguir adelante. Tal vez incluso me anime a ir a la universidad si se da la oportunidad. Estoy segura de que voy a recuperar mi vida y encontrar mi camino. Actualización 6. Este año el Día de Acción de Gracias ha sido sin duda el mejor desde que mis padres se divorciaron. Uno de mis hermanos tuvo la idea de que lo celebráramos todos juntos, incluyendo a sus parejas y a mis abuelos. Lo organizamos con bastante antelación para que todos pudiéramos asistir. Mi padre, como todos los años, llamó a uno de mis hermanos para invitarlo y ofrecerse a ser el anfitrión. Sin embargo, esta vez las cosas no salieron como esperaba. Mi hermano le dijo, con toda tranquilidad pero de forma directa, que querían compensar todos esos años en los que no estuvieron presentes para mí. Mi padre, como era de esperar, no lo tomó bien. Trató de convencerlo, argumentando que se sentiría solo si no pasaban el día con él, como solía ser la tradición. Pero mi hermano no retrocedió. Le contestó que quizás un poco de tiempo en soledad le serviría para reflexionar sobre sus decisiones y el impacto que habían tenido en nuestras vidas. Fue una conversación tensa, o al menos así me la contaron. A veces me pregunto si mi padre realmente entiende lo que hemos pasado. Por otro lado, mi madrastra, quien ya es oficialmente la exesposa de mi padre, finalizó el divorcio hace poco. Supongo que, entre eso y nuestra ausencia, la soledad le pesará más que nunca este año. Y aunque comprendo esa soledad, porque la he sentido durante mucho tiempo, este año fue distinto. Sentí algo que hacía años no experimentaba, calidez familiar. Tanto así que mientras estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Lo más inesperado llegó cuando mi abuelo me sorprendió con un regalo adelantado de Navidad. Me ofreció la posibilidad de pagar mis estudios universitarios, adelantando una parte de la herencia. Me quedé sin palabras. Le agradecí con todo mi corazón, pero le dije que no era necesario, que de alguna manera lo resolvería por mi cuenta. No quiero que él se prive de su dinero mientras aún lo pueda necesitar. No obstante, ese gesto me conmovió profundamente. Me hizo sentir que, después de tanto tiempo, alguien realmente se preocupaba por mí y por mi futuro. Además, hay más buenas noticias en la familia. La novia de mi hermano Jordan está embarazada, así que quizás pronto haya una boda. Por ahora, estoy emocionada de saber que voy a ser tía. Es como si de repente las buenas noticias hubieran decidido llegar una tras otra. No sé si es porque finalmente las cosas están mejorando o si simplemente mi vida había estado atrapada en una racha interminable de malas noticias, pero ya era hora de que todo empezara a cambiar. Actualización 7. No van a creer lo que acabo de descubrir sobre mi padre, por eso estoy aquí con otra actualización. No quiero que todos mis posts sean solo gritos de auxilio. También quiero compartir algunas cosas buenas que me han sucedido últimamente. Resulta que mi padre también engañó a mi madre, y lo hizo antes de que ella lo engañara a él. No, esto no es un intento de justificar a mi madre. Hasta donde yo sé, ella nunca se enteró de la infidelidad de mi padre, así que su traición no fue una especie de venganza. Ella siempre se ha sentido culpable por lo que hizo. Su infidelidad fue impulsada únicamente por sus propias razones egoístas. Descubrimos lo del engaño de mi padre porque tuvo un hijo fruto de esa relación, y ese hijo nos contactó recientemente para conocernos. Sí, mi padre siempre supo que tenía otro hijo, y sí, no quería que nos contactara. Sin embargo, este chico acaba de cumplir 18 años y decidió que quería conocer a sus hermanos. Ya nos reunimos hace unos días. Aunque fue un encuentro algo incómodo, me alegra saber que tengo más hermanos. Hace un tiempo sentía que no tenía a nadie en el mundo, y ahora tengo 4 hermanos. Tal vez sea el universo o Dios compensándome por todo lo que perdí. No lo sé, pero me hace sentir un poco más completo. En cuanto a mi medio hermano, parece una buena persona con base en lo poco que hemos podido compartir hasta ahora. Él también quiere conocer a mis abuelos, aunque todavía no les hemos dicho nada porque todo ha pasado demasiado rápido. Primero queríamos confirmar la veracidad de su historia, cosa que hicimos después de que nuestro padre le confesara todo a una de mis hermanas. Mi padre ha sido una excusa patética de ser humano. Me abandonó solo porque me parezco demasiado a mi madre. Mis hermanos dicen que la semejanza es tal que debe haberle sido difícil enfrentarse a mí. Aún así, nada justifica lo que hizo. Al menos mi medio hermano recibió manutención por parte de mi padre. Ahora sé que todo el dinero que mi padre aseguraba estar enviando a mi madre, en realidad se destinaba a ese propósito. He leído comentarios de gente que me sugiere que podría demandar a mi padre por la manutención que nunca nos pagó.
pero ya hablé con 2 abogados que me dijeron que no puedo hacerlo porque solo mi madre pudo haber iniciado ese proceso legal. Me habría encantado hacerlo, solo para que él probara un poco de su propia medicina, pero saber que ahora está sufriendo solo es suficiente para mí. Incluso mi medio hermano no tuvo una gran relación con él, y después de escuchar nuestra historia no tiene intención alguna de reconstruirla. Actualización 8. Acabamos de regresar de un almuerzo donde mis abuelos finalmente conocieron a mi medio hermano. En resumen, fue una experiencia bastante agradable. Además, el bebé de mi hermano nació, así que ahora soy oficialmente tía de una preciosa niña que se parece más a su madre que a su padre. Sin ofender, Jordan, es solo una broma. Estoy disfrutando de poder bromear con mis hermanos como lo hacíamos antes. He vuelto a ser la hermana menor consentida, aunque ahora comparto ese título con mi medio hermano. Curiosamente, me siento agradecida por eso, ya que de pequeña siempre deseaba crecer para dejar de ser la bebé de la familia. Sobre mi padre no hemos sabido mucho últimamente. Intentó ponerse en contacto con mis hermanos, especialmente cuando nació su nieta, pero ellos aún no quieren saber nada de él. En cuanto a mí, ni siquiera ha intentado disculparse. Tampoco se ha acercado a mi medio hermano, probablemente porque se siente traicionado por él. Es absurdo y, al mismo tiempo, completamente típico de mi padre. Suena ridículo al escribirlo, pero es el comportamiento más normal del mundo para él. Perfectamente podría ser un psicópata. Fuera de eso, no hay mucho más que contar. Mi vida ahora es bastante normal, algo que antes me parecía imposible. Mi exmadrastra sigue manteniendo contacto con mis hermanos y he llegado a conocerla mejor en algunos eventos, como el nacimiento de mi sobrina. Ahora puedo decir que todo lo que mis hermanos me contaron sobre ella era cierto. De verdad, es una buena persona. En una última reflexión, tengo que admitir que esto es irónico. Mi padre trató de separarnos, pero lo único que logró fue unirnos más, aunque sin él. ¿No les parece que eso es justicia poética?